¿Y si un antiguo mago tenebroso fingió ser uno de los buenos durante más de 6 siglos? ¿Y si les dijera que engañó a todos, incluidos Dumbledore y Voldemort? ¿Cómo es que este aparentemente benévolo mago lo logró? ¿En qué artes oscuras se involucró? ¿Y cómo ocultó su verdadera naturaleza del mundo mágico durante cientos de años? Hoy vamos a hablar de todo eso y más mientras nos sumergimos en la verdadera naturaleza del famoso alquimista Nicolas Flamel. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. No es ninguna sorpresa que los magos viven más que los humanos normales. De hecho, según el Ministerio de Salud Divina, el promedio de vida de cada mago era aproximadamente 137 años y 3/4, es decir, que viven más o menos 57% más que los humanos. Pero cuando pensamos en los magos verdaderamente viejos, el primer hombre que viene a la mente de muchos es Nicolas Flamel, el francés que vivió durante prácticamente 7 siglos. Así como Merlín, Flamel es incluido en todo tipo de registros de folclore y pseudohistóricos. Está por todos lados, y eso lo vuelve mucho más intrigante. El personaje y su identidad fueron lo suficientemente fascinantes para que la gente lo adaptara al folclore, y así fue como Flamel llegó a Harry Potter. Flamel fue un escriba francés nacido en el año 1330 en la ciudad de Pontoise. Vivió en París durante la mayor parte de su vida y pasó mucho tiempo ahí durante el siglo XIV y XV. Flamel terminó siendo una figura influyente en la historia de París. Incluso una calle lleva su nombre, la Rue Nicolas Flamel. Y más interesante que eso, una de las casas originales de Flamel aún existe en París, en el número 51 de Rue de Montmorency. Eso es información real. A diario, Flamel trabajaba como escriba y vendedor de manuscritos. Tenía 2 tiendas que ofrecía servicios en París. Flamel tuvo mucho éxito en su carrera y se volvió alguien muy adinerado. En el año 1368, Flamel se casó con su esposa Perenelle, una generosa benefactora que hizo mucho dinero con sus antiguos 2 matrimonios. Pero no fue hasta que Flamel consiguió sus 2 grandes logros en la alquimia que verdaderamente se inmortalizó en la historia. Los legendarios logros de Flamel como alquimista se mencionaron por primera vez en Le Livre de Figures Hiéroglyphiques, un libro de texto de alquimia que se publicó en 1612. El texto dice que Flamel logró 2 grandes cosas con la alquimia. En primer lugar, creó la piedra filosofal, que se supone que convierte los metales en oro. Y en segundo, tenemos que él y su esposa pudieron crear el elixir de la vida, lo que les llevó a alcanzar la inmortalidad. Flamel era un verdadero ícono de la alquimia. Alcanzó el estatus de leyenda dentro de los círculos de la misma para mediados del siglo XVII. Incluso se le mencionó en los diarios de Isaac Newton. En una entrevista, Rowling habló de Flamel. Nicolas Flamel es un personaje histórico. Flamel vivió en Francia en el siglo XIV y se supone que descubrió cómo crear la piedra filosofal. Se dice que se le ha visto a lo largo de varios siglos porque se supone que alcanzó la inmortalidad. Hay calles que tienen el nombre de él y de su esposa, Perenelle, en París. Después de sus 2 descubrimientos, se ha dicho que Flamel, junto con su esposa Perenelle, pudieron crear el elixir de la vida gracias a la piedra, y por eso pudieron vivir vidas increíblemente largas. Aunque Flamel pudo haber vivido para siempre si hubiera usado la piedra filosofal, él y su esposa aceptaron la muerte después de mucho tiempo. Flamel sabía que la piedra, en algún momento, llegaría a causar más daño que bien si caía en las manos equivocadas, y por eso él y Dumbledore decidieron destruirla. Pero, aquí está el asunto. Creo que hay más sobre Flamel de lo que podemos percibir. Su magnífico descubrimiento y sus 700 años en la Tierra se sienten algo sospechosos para mí. En el universo de Harry Potter definitivamente hay más de una manera de alcanzar la inmortalidad. Creo que Flamel hizo un Horcrux. Uno de estos se crea cuando un mago toma un objeto y le ata un fragmento de su alma. El propósito es la inmortalidad. La lógica dice que mientras este fragmento sobreviva en el objeto, no puedes morir. Es magia tan tenebrosa, tan terrible, que se mantiene como un secreto de la mayor parte del mundo mágico. Lo que es importante decir aquí es que Nicolas Flamel, conocido por su proeza con la alquimia y la creación de la piedra filosofal, de todas formas está rodeado de misterio, y su legado, que se basa en gran parte en una leyenda y en grandes registros históricos, deja mucho espacio para especulación sobre sus verdaderos logros y motivaciones.
Creo que la primera pista para descubrir este escándalo es el hecho de que la piedra filosofal nunca se duplicó. La piedra filosofal es un pequeño artefacto color escarlata, con una superficie sin pulir que brilla con una luz casi como si fuera de otro mundo. Irradia un calor sutil y a pesar de su tamaño se siente densa y pesada cuando la sostienes. La superficie de la piedra es ligeramente translúcida. Revela patrones en su interior. Es como si estuvieran atrapadas algunas llamas adentro de ella. Es un objeto impresionante, pero incluso más impresionante que eso son sus capacidades, la habilidad de convertir cualquier metal en oro y de poder crear el elixir de la vida. El objeto también ha recibido numerosos registros en textos de alquimia. Su existencia es muy conocida en el mundo mágico. Mi pregunta es, si la piedra filosofal en verdad es lo que nos dicen que era, ¿por qué no intentaría alguien recrearla? Esto parece particularmente inusual si consideramos que existió en el mundo mágico durante más de medio milenio. La respuesta es que la piedra filosofal no haya hecho ninguna de las cosas que hacía según su reputación. No convertía el plomo en oro ni producía el elixir de la vida. En su lugar, tenía un propósito mucho más oscuro. Este oscuro artefacto y enigmático en realidad era un Horrocrux. Ataba al alma de Nicolas Flamel al reino mortal y le otorgó una gran longevidad a través de medios siniestros. Sus legendarias habilidades fueron meros inventos que ayudaban a esconder su verdadera naturaleza malévola. La alquimia por naturaleza es un campo de estudio lleno de secretos y de gran conocimiento. Sospecho que el éxito de Flamel al crear la piedra filosofal fue una coartada para ocultar sus metas más oscuras. También es importante decir que los textos de alquimia que se le atribuyen a Flamel son frecuentemente complejos y esotéricos. Se suelen interpretar como metáforas en lugar de guías literales. El siguiente punto que quiero decirles es que Flamel no estaba calificado para crear un objeto como la piedra filosofal. Era un experto en la literatura y la escritura, no en el complejo arte y la ciencia de la alquimia. La creación de la piedra filosofal requiere un profundo conocimiento de principios científicos y mágicos, conocimiento que Flamel probablemente no tenía. No hay ningún registro histórico en cuanto al entrenamiento formal en la alquimia de Flamel o de alguna mentoría de alquimistas establecidos. Eso parece algo necesario para alcanzar sus logros. Pero si bien Flamel no tenía todas las habilidades, era bastante bueno para escribir. Es decir, que podía crear una historia sobre fabricar la piedra. Crear un objeto como la piedra filosofal requiere de una profunda comprensión de teoría de alquimia, grandes experimentos y acceso a muchos ingredientes poderosos y raros, recursos que no son tan probables que lleguen a las manos de un simple escriba. También vale la pena decir que muchos de los logros de Flamel aparecieron después de su muerte, frecuentemente adornados como si fueran un mito o leyenda. Rowling lo dijo. Flamel se supone que descubrió cómo crear la piedra filosofal. Esto me dice que hay más aquí de lo que nos dejan ver. También vale la pena decir que alquimias contemporáneos de Flamel, quienes dedicaron sus vidas a la práctica, fracasaron al replicar la creación de la piedra filosofal. Por lo tanto, es improbable que Flamel, sin el mismo nivel de conocimiento y dedicación, pudiera tener éxito donde otros con más experiencia no. Debido a la falta de evidencia concreta en cuanto a su proeza con la alquimia, sospecho que el supuesto éxito de Flamel fue un invento y que su longevidad puede atribuirse a que descubrió cómo usar un Horrocrux. Creo que esto también explicaría por qué Voldemort buscó la piedra durante el primer año de Harry en Hogwarts. Era un esfuerzo para entender el Horrocrux que ya existía, de un mago que ató su vida al reino mortal durante muchos siglos. En este momento Voldemort ya tenía Horrocruxes. Un elixir de la vida no hubiera sido tan útil. Al obtener el Horrocrux de Flamel, Voldemort pudo haber aprendido más de la antigua y oscura magia involucrada en su creación, aumentar sus propias defensas y comprensión de la preservación de las almas. Además, la destrucción de un objeto tan poderoso como un Horrocrux eliminaría una fuente rival de magia oscura. Así se consolidaría el reinado de Voldemort y se aseguraría de que ningún otro mago tenebroso pudiera amenazarlo. Voldemort no quería la piedra por su capacidad de producir un elixir de la vida. Quería estudiarla y luego destruirla. Lo único que tiene que quedar aclarado aquí es si Flamel quedó atado a la vida con su Horrocrux, ¿cómo logró sobrevivir su esposa Perenelle también? Y creo que la respuesta obvia es que ella creó su propio Horrocrux. Flamel debió aferrarse a la historia de que la piedra era capaz de producir un elixir de la vida, y al hacerlo, era capaz de explicar la inmortalidad de él y de su esposa. Y como ella ya tenía una coartada a través de su esposo, Perenelle
no tuvo que tener tanta creatividad para crearse una historia como su esposo. ¿Qué objeto usó Paganel para su propio Horcrux? Cualquier cosa, pero lo que podemos asumir es que también fue destruido cuando Flamel decidió destruir la piedra filosofal. Supongo que es posible que Flamel y Paganel todavía estén vivos por ahí, ocultos, y que la piedra filosofal no haya sido destruida. Pero después de 700 años en la Tierra, la pareja quizá decidió que ya era suficiente, y destruyeron sus respectivos Horcruxes, que eso sería lo correcto para pagar por los crímenes oscuros de su pasado. Y eso es todo por hoy. ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido esta teoría? ¿O Flamel era en verdad un genio? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.